Dios Padre, Señor Dios amado, te damos muchas gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de congregar, Señor, porque estamos en un país, Señor, en una ciudad donde tenemos esa libertad, Señor, de congregarnos, Padre, de poder aprender de tu palabra, Señor. Te ruego que en esta noche seas tú, Padre, hablando a través de mis labios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, que no sean mis ideas, que no sea mi intelecto, mi opinión personal, sino que hablemos lo que dice tu palabra, Señor, que seamos fieles a las Escrituras, Señor, porque ellas sí son verdaderas, porque ellas sí son fieles, porque a través de ellas nos edificas, Señor, nos exhortas, nos instruyes, y necesitamos, Señor, crecer, Señor, cada día más por medio de tu palabra, mi Dios. Ven, te ruego, Señor, y haz esta obra, Señor, que solo tú puedes hacer a través de las Escrituras, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, y sé, Padre, que tu Espíritu Santo estará hablando a nuestros corazones, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Santiago. Hace 8 días estuvimos viendo la introducción al libro de Santiago y si el Señor lo permite, hoy estaremos estudiando de los versículos 2 al 4 de este primer capítulo. Si lo tiene allí, vamos a leerlo, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hoy vamos a estar hablando de las pruebas. Vamos a estar hablando de cómo un cristiano enfrenta las pruebas. Vamos a estar hablando de cuál es el propósito de esas pruebas y cuál es el resultado de las pruebas. Recientemente, la semana que pasó no fue personalmente una semana muy agradable para mí, para mi familia. Tuvimos que participar de un servicio fúnebre. Sé que ninguno queremos estar en esa situación, ¿verdad? Pero falleció un amigo y estuvimos junto a mi esposa y varios hermanos tratando de acompañar a la viuda, tratando de acompañar a sus hijos. Y por el llamado quizás que el Señor ha hecho, ¿verdad?, por la oportunidad que personalmente ha dado de compartir la palabra, sentí obviamente el deber de acercarme y de llevar algo de consuelo, ¿verdad?, de palabra a esta familia que estaba tan necesitada esas palabras de consuelo. Pero hermanos, ¿qué decimos en estas circunstancias? ¿Con qué palabras nos acercamos a decirle a una persona, a una familia que está destrozada, que está devastada? ¿Qué les expresamos en estas circunstancias? ¿Con qué palabras nos acercamos a ellos, verdad? Para dar algo de regocijo, de ánimo, de esperanza. No es fácil. De hecho, si usted ha estado en una situación similar, sabrá que no es nada fácil llevar una palabra a personas que están atravesando una situación de dolor. A veces ni siquiera sabemos qué decir. Creo que solo nos acercamos, damos un abrazo y nos retiramos, porque es muy difícil, no solamente el pasar por una prueba, sino ver a un hermano, a una persona cercana, atravesar por una tribulación. De hecho, yo estoy seguro, hermanos, que todos nosotros conocemos la teoría al respecto, ¿verdad?, de cómo el cristiano debe sobrellevar una prueba. Entonces podemos acercarnos al necesitado y decirle: Dios tiene un propósito en medio de la prueba, yo sé que ahorita no ves una salida, pero el Señor trae un propósito. Otros dirán: no conocemos los planes del Señor, pero confía en Él. Dios está contigo en medio de esta tribulación. Son palabras que solemos decir en medio de una angustia, en medio de un problema. Y todo eso está bien, todo eso es correcto. Sabemos como creyentes que es así. Pero te aseguro que una cosa es conocer como creyentes esta, digámoslo, teoría cristiana, estas verdades maravillosas, pero otra muy diferente es estar en medio
de la prueba, en medio de la circunstancia, y tratar de ver las bondades del Señor en medio del dolor. Es muy difícil. Alguien dijo una vez que a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Nos encanta estudiar la historia de Job, vemos a aquel hombre que tenía tantas posesiones, una familia maravillosa, un hombre creyente, piadoso, ninguno como él. Vemos después la tribulación tan terrible, pierde sus hijos, pierde su familia, pierde sus propiedades, pierde su salud. Pero nos gozamos después cuando vemos los resultados, vemos que su fidelidad trajo consecuencias hermosas, que el Señor le dio el doble quizás de lo que tenía al principio. Nos gusta esa historia, aprendemos de esa historia, pero estar en medio de la historia no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y sin embargo, hermanos, es algo evidente, es fácil de notar la compañía del Señor en medio de las pruebas. Es fácil verlo. Basta con que mires, en el caso que les estoy poniendo ahorita, un funeral de una familia cristiana, de una familia creyente, y compararla con la misma situación en un entorno que no es cristiano. Vamos a ver muchas diferencias. Entonces veremos en esta familia secular que no teme a Dios, a toda la familia tirada encima de pronto de un cajón, aferrados a ese familiar, a ese pariente que falleció, acompañados, yo que sé, de música de dolor, bebiendo alcohol. Esta es la manera en la que muchas personas sin Cristo suelen sobrellevar este tipo de pruebas. En contraposición, mira lo que pasa cuando se presenta esta situación en un entorno cristiano. Entonces cantamos alabanzas al Señor, ¿verdad? Oramos a Dios, nos duele, pero sentimos ese regocijo en el corazón. Es diferente, y al ser diferente es evidente que la mano del Señor está allí. Es fácil de ver, pero hay una diferencia muy superior, y es que el creyente tiene esperanza. El creyente tiene esperanza, y esa esperanza nos hace calmar nuestro dolor, porque sabemos que en el caso de que parta algún familiar, un día le vamos a volver a ver si ese familiar se fue con el Señor. Ahí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en saber que si nosotros creímos también en Cristo, un día le veremos, un día estaremos con el Señor. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque estaremos con Él. El creyente tiene esperanza. Mis hermanos, la palabra de Dios, aunque algunos por ahí no lo crean, habla mucho del sufrimiento, habla mucho de las pruebas. De hecho, me atrevo a decir que habla más del sufrimiento que de la misma prosperidad y de las bendiciones. Y sé que hay muchas cosas respecto a la tribulación, respecto al dolor, que no podemos entender. Muchas cosas no la podemos entender. Gloria a Dios, estamos en una iglesia donde se está predicando la verdad y donde no solo hablamos de tema de la prosperidad o cosas así, sino que hablamos de esa parte que no le gusta a muchas personas escuchar, y es la parte del sufrimiento, es la parte de la prueba por la que todo cristiano tiene que atravesar. Gracias a eso entendemos muchas cosas, y entendemos entre esas cosas, por ejemplo, que la palabra nos diga, Mateo 16:24, por ejemplo, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo entendemos, ¿verdad? Que seguir al Señor tiene un costo, que seguir al Señor no es un camino de flores, entre peluches, no, es un camino que va a tener un costo. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia habla de la prueba, la Biblia habla del sufrimiento. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros acá en la iglesia podemos estudiar estos textos, los hemos estudiado, pero les aseguro que una cosa es conocer la palabra de Dios, aprender estos pasajes,
que sí es cierto, nos dan ánimo y nos dan esperanza, pero al estar en medio de la prueba, a veces no vemos salida. A veces nos sentimos agobiados, nos sentimos temerosos, aunque conocemos estas promesas, aunque creemos en estas promesas. Pero estar en medio de la prueba es muy diferente, es muy diferente. Estos pasajes nos recuerdan que el sufrimiento en la vida del creyente es una promesa. No es que Dios se despistó, no es que el Señor se durmió y no sé, se descuidó y entonces nos vino la prueba, no. El sufrimiento es una promesa de Dios. Mis hermanos, estamos en medio de un mundo caído. No perdamos de vista que estamos en medio de un mundo caído, lleno de pecado. Desborda el pecado. Estamos rodeados de personas que aborrecen a Dios, que no tienen ninguna intención de obedecer al Señor. Es más, nosotros mismos, siendo creyentes, luchamos día a día con el pecado. Queriendo hacer lo bueno, hacemos el mal que no queremos hacer. Este mundo no es justo, no es justo, pues al desechar a Dios, desechó la justicia de Dios. Lamento decirte esto, pero este mundo es experto en causar sufrimiento. Este mundo es experto en causar sufrimiento. Es injusto. Hay chicos que estudian por años con el deseo de salir adelante, se preparan, se capacitan, duran media década tratando de sacar una carrera adelante y sufren para salir adelante. Ahora hay jóvenes que graban 3 videos en YouTube y ahora son millonarios. ¿Quién explica eso? ¿Por qué? ¿Es justo? No es justo, pero Dios lo permite porque esas son las consecuencias del pecado del ser humano. Hay hombres perversos, asesinos, corruptos, que haciendo lo malo llegan a su vejez rodeados de lujos. Por el contrario, hay hombres piadosos, entregados a su familia, que mueren jóvenes padeciendo sufrimiento. ¿Suena justo? No, pero son las consecuencias del pecado en el mundo. Hay parejas que pasan años rogando al Señor poder tener hijos sin recibir respuesta alguna a este deseo. Y por el otro lado tenemos a mujeres que abandonan sus hijos en un bote de basura porque no quieren estar con ellos. ¿Es justo? No es justo, pero son las consecuencias del pecado. Hermano, ni las pruebas ni las circunstancias difíciles revelan la condición espiritual de una persona. Tenlo en la mente, ni las pruebas ni las circunstancias difíciles revelan la condición espiritual de una persona. Pero la manera en la que las enfrentamos sí dice mucho de nuestra condición espiritual. O sea, yo no puedo pensar que una persona porque está enferma, porque está pasando una situación económica difícil, se encuentra mal espiritualmente, porque no es así. Por el contrario, una persona que está rodeada de lujos, que tiene todo lo que necesita, que tiene salud, eso no quiere decir que es una persona que se encuentra bien con Dios. ¿Cómo veo la diferencia? ¿Cómo sé el estado espiritual de una persona? En la prueba, porque en medio de la prueba y como atravesamos la prueba, evidencia cómo está mi condición espiritual con el Señor. Vivimos en un mundo que aborrece la justicia, que llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Un mundo que valora más la vida de un águila real que la de un bebé en el vientre de su madre. ¿Sí sabías eso? Que tiene una condena peor que tú ahorita salgas y cases un águila de esas que son símbolo nacional acá en Norteamérica, pero ir a abortar un bebé no pasa nada. Estamos en un mundo caído, Hoy se le llama retrógrada al hombre que se levanta a defender a su familia y el diseño de Dios para dicha familia, pero se enaltece al hombre que dice identificarse como una niña de 9 años y exige poder entrar a un baño público donde entran las demás mujeres. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama
Bueno, mira cómo lo dice Salomón o cómo Salomón habla al respecto en Eclesiastés 4:1. Eclesiastés 4:1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón está diciendo que está mejor una persona que ni siquiera ha nacido que una persona que ha tenido que venir a nacer a sufrir. Este mundo es experto en causar sufrimiento. Vamos a sufrir, vamos a sufrir. Y a veces creemos que al venir a Cristo todos nuestros problemas se van a solucionar, todos nuestros problemas se van a acabar y tendremos la garantía, creemos, de que cuando llegamos a los pies del Señor ya no van a haber problemas, todo va a estar bien. Y no es así, iglesia. ¿Notas por qué es tan peligroso presentar el evangelio a una persona cuando la estás evangelizando de una manera incorrecta? ¿Ves los problemas que trae acercarme a predicarle a alguien y decirle, ven, te invito a la iglesia, acompáñanos, sigue al Señor y mira que todos esos problemas que tienen ahorita se van a solucionar, Dios los va a arreglar, todo va a estar bien? Entonces la gente se crea una idea equivocada de quién es Dios en su mente, y cuando llegan a la iglesia y dicen haber entregado su corazón al Señor y llega la prueba, entonces dicen, ¿dónde está ese Dios que me presentaron? ¿Dónde está ese Dios que me iba a sacar de los problemas? Ese no fue el Dios que a mí me presentaron al principio, ese no es el Dios en el que yo creo. Es muy peligroso, hermanos, que presentemos a Cristo de una manera equivocada. Seamos conscientes de esto y cuando evangelicemos, que yo imagino que todos nosotros le hablamos a los demás de Cristo, lo hagamos con honestidad, lo hagamos con honestidad. Ahora, es en medio de este mundo del que estamos hablando, caído, pecaminoso, experto en causar sufrimiento, es en medio de este mundo caído que ahora Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es algo que no podemos entender a primera vista. O sea, Santiago, tú nos estás diciendo que cuando llegamos al doctor y el doctor nos dice, mira, lo siento mucho, pero es cáncer, entonces nos estallemos de la risa. ¿De qué estás hablando, Santiago? ¿Que nos gocemos y nos pongamos felices cuando estamos en la casa funeraria? ¿Eso es lo que nos dice Santiago? ¿Cómo es esto posible? ¿Podría yo llegar delante de una persona que está en luto y decirle, hermano, hermana, gózate por lo que te acaba de pasar? Suena contradictorio lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo es esto de que tengamos por sumo gozo cuando os hallemos en diversas pruebas? Y es que, hermanos, seamos honestos. Esto a primera vista parece muy contradictorio, algo que casi roza con la locura. ¿Cómo es posible estar gozoso en medio del dolor, en medio de la prueba? Pero mis hermanos, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que nos gocemos, más bien, no nos está diciendo que nos gocemos por la prueba. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Él no está diciendo gócesen por la prueba. Él no está diciendo que las pruebas sean un gozo. Sin embargo, lo que sí nos está diciendo es que el resultado de dichas pruebas es motivo de gozo. Santiago no está diciendo que las pruebas en sí sean motivo de gozo, pero Santiago está diciendo que el resultado de la prueba, eso sí es motivo de gozo, y eso es muy diferente. Es muy diferente. Déjame te lo explico con este ejemplo. Yo recuerdo cuando nació mi hijo
Y gran parte de mis recuerdos de ese día es recordar el dolor que tenía mi esposa, ¿verdad? Y el dolor iba en aumento, iba en aumento, iba en aumento, no decrecía, sino iba aumentando y aumentando cada vez más. Hermano, si yo le hubiera dicho a mi esposa en medio de ese dolor, amor, gózate en medio de este dolor, lo más posible es que me hubiera tirado lo que tuviera más cerquita por la cara, porque así es. Sin embargo, lo que causó el gozo ese día no fue el dolor. Lo que causó gozo ese día fue el resultado después del dolor. ¿Lo estás entendiendo? Eso es lo que realmente nos causa gozo, el resultado del dolor, el resultado de la prueba, el resultado de la tribulación. Y esto es lo que Santiago está diciendo. No que nos gocemos por la prueba, sino más bien por el resultado que tendrá dicha prueba, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero mis hermanos, no perdamos de vista el contexto del libro de Santiago. Tratemos de traer a memoria lo que hace 8 días estuvimos aprendiendo. ¿A quiénes está dirigiendo la carta Santiago? Él no le escribe a cristianos que están relajados en sus casas viendo la televisión. Él está escribiendo principalmente a judíos dispersos que ahora han creído al evangelio y que son odiados, no solamente por sus compatriotas judíos, para los que ahora ellos son, imagínate, traidores, sino que son odiados por un imperio que los quiere ver muertos. A esas personas les está escribiendo Santiago. Estos judíos creyentes y también los gentiles que han entregado su vida a Cristo están siendo perseguidos, están siendo maltratados, quemados vivos, llevados al Coliseo para ser devorados por leones. Y Santiago les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no les dice esto desde un palacio o en medio de una fiesta. Recordemos que más adelante Santiago es muerto, según dice la tradición, apedreado, lo narran historiadores como Flavio Josefo, a manos del Sanedrín judío. Así que Santiago conoce muy bien de lo que está hablando y da por hecho que el creyente va a sufrir. Él lo está aseverando, es una certeza, el creyente va a sufrir. La Biblia de las Américas dice: el que os halléis en pruebas. La Reina Valera lo dice: cuando os halléis en pruebas. La Nueva Versión Internacional: cuando tengan que enfrentarse a pruebas. La Nueva Traducción Viviente: cuando se vean sometidos a pruebas. La traducción al lenguaje actual: cuando pasen por toda clase de pruebas. Sea cual sea la traducción, el mensaje es el mismo. El creyente va a atravesar pruebas. Y no solo el creyente, todas las personas van a atravesar pruebas, la consecuencia del pecado. Ahora, sabemos que Dios es bueno, nosotros lo sabemos, y Él no envía las pruebas por capricho. Cuando el Señor envía una prueba, tiene un propósito para ello, y dicho propósito nos es revelado en el verso 3. Santiago nos va a decir cuál es el propósito de que el creyente atraviese la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe ¿produce qué? Paciencia. Santiago sabía que después de la prueba venía un producto, un resultado. Pero según la palabra que se usa acá para produce, usada por Santiago, no se indica que ese resultado sea algo inmediato, sino más bien algo progresivo. Lo que indica que no es porque hoy estoy atravesando una prueba y la termino en una semana, entonces, ¡pum!, resultado, ya eres un hombre paciente. No, va a ser algo que va a tardar toda nuestra vida, prueba tras prueba tras prueba, en que el Señor va a ir formándonos con el resultado que es la paciencia. Pero, ¿qué es la paciencia? Hablemos un poquito de eso. ¿Qué es la paciencia? Según la palabra de Dios, ¿qué significa la paciencia? ¿Por qué es tan importante la paciencia
que se necesita que atravesemos por muchas pruebas para que esta paciencia crezca en nosotros. La palabra usada para paciencia en este texto proviene de un griego que significa resistir voluntariamente, activamente e inquebrantablemente. El diccionario lo dice de otra forma, dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es la paciencia. ¿Qué esperamos nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar con nuestro Señor, ¿verdad? Ese es el resultado final. Anhelamos llegar un día, estar delante del Señor, presentarnos con Él y no separarnos de Él jamás. Ahí está nuestra esperanza, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Yo no sé si va a pasar hoy, va a pasar en una semana, va a pasar en 20 años, pero esa es nuestra esperanza. Independiente de cuando llegue ese momento, necesitamos tener la suficiente paciencia para esperar el cumplimiento de esa promesa. Y no es fácil. Ahora, yo mencioné hace un momento que estamos en medio de un mundo experto en causar dolor y sufrimiento. Todo ser humano, a causa del pecado, va a sufrir, sea creyente, sea incrédulo. Esto quiere decir entonces que Dios está formando en todos los seres humanos un carácter semejante al de Cristo. O sea, si todas las personas del mundo van a atravesar tribulación, y sabemos que según Santiago el resultado de la tribulación es la paciencia, quiere decir que Dios está haciendo en todos los seres humanos un moldeamiento según la imagen de su Hijo Jesucristo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. La paciencia, como el producto de la prueba de nuestra fe, es solo un regalo concedido por Dios para el creyente. Aunque todo el mundo atraviese pruebas, solo el creyente va a ver un resultado positivo de dicha prueba. Y esto es una noticia maravillosa. Saber que el sufrimiento es inevitable, pero que como creyentes ese sufrimiento va a producir en nosotros un fruto. Mientras que para el impío quizás ese dolor solo va a causar sufrimiento, esa prueba solo va a causar tristeza, va a causar que una persona se aleje, que se hunda en las drogas, que se vaya al alcohol. Eso es el fruto de las pruebas en el impío, pero en el creyente no. ¿Te das cuenta cómo la paciencia es un regalo de Dios? Cómo Dios sabía que todo el universo, que todas las personas íbamos a atravesar por pruebas, pero que solo a los que decidieron depositar su confianza en Cristo, esa prueba les va a traer un fruto, y ese fruto es la paciencia. Ahora, el Señor no prometió librarnos del sufrimiento, esa no fue la promesa de Dios, pero por su gracia y por su amor, cuando sufrimos, somos bendecidos con esa esperanza. Primera de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Lo notaste? En lo cual vosotros os alegráis, nos gozamos, aunque ahora por un corto tiempo tengamos que atravesar pruebas. Pero no importa, porque sabemos cuál es el resultado de esas pruebas. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y quizás el resultado no lo vamos a ver en esta vida, pero un día delante del Señor vamos a verlo. Y allí está nuestra esperanza. Ahora bien, recordemos que en esta carta Santiago le está hablando a sus hermanos. Lo decía el verso 2, hermanos míos. Santiago le está hablando a hermanos, a cristianos, a personas escogidas por Dios para salvación. Y me encanta este texto porque aquí, escondido entre estos versículos, Santiago va a señalar
tres características en las que un verdadero cristiano es edificado en medio de las pruebas. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿cómo? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios anhela que nosotros seamos perfectos. Dios anhela que a través de las pruebas nosotros seamos cabales y que no nos falte cosa alguna. Cuando en medio de la prueba el creyente se mantiene en fe y confía en el Señor, Dios hace perfecto a ese creyente. Como escuchaste, Dios hace perfecto a ese creyente, y no nos confundamos con la palabra perfecto, porque si sabemos que la palabra de Dios dice que no hay ningún hombre perfecto. Pero la palabra original que se utiliza acá para hablar de perfección, de ese hombre perfecto, es la palabra griega teleios, y teleios más bien indica integridad. Dios a través de las pruebas nos va a hacer íntegros, lo que va de la mano con la siguiente palabra, que es cabal, que sugiere estar completo, estar entero, sin que nos falte cosa alguna. Santiago no nos está diciendo que cuando un creyente se regocija en saber que la prueba que está atravesando le va a formar en el amor de Dios, ese creyente no va a salir cojeando de la prueba, todo lo contrario, va a salir victorioso de la prueba, completo, fortalecido en su fe, con la capacidad ahora de poder consolar a personas que están atravesando situaciones similares. ¿Habías visto ese regalo a través de las pruebas? Que cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy atravesando un momento de tribulación y en fe supero esa prueba, sea cual sea, y el Señor me ha consolado en medio de ella, ahora que he salido victorioso de la prueba, puedo ir con mi hermano que está atravesando una situación similar y ahora poderle consolar. Porque no es lo mismo que una persona que no ha atravesado lo que tú estás pasando se acerque y te diga, hermano, Dios te ama, Dios va a estar contigo, a que una persona que está viviendo lo mismo que tú estás viviendo y que ya lo superó se acerque y te diga, hermano, yo pasé por eso y ¿sabes qué? El Señor me sostuvo. Y eso nos va a llenar más de esperanza. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no solo nos consuela para que nosotros atravesemos las pruebas, Dios nos consuela para que ahora nosotros vayamos y consolemos a nuestros hermanos. Santiago nos ha hablado en este texto, y ya lo hemos estado viendo ahorita, de las pruebas y del propósito de ellas. Pero hermano, Santiago nos ha hablado principalmente, y quiero que me atiendan aquí, de las pruebas usadas directamente por Dios para formarnos. Todo lo que hemos estado viendo ahorita nos ha hablado de las pruebas que Dios ha usado directamente, el Señor, Dios las ha usado para formarnos a nosotros. Hay otro tipo de pruebas y quiero que hablemos de eso. ¿Por qué? Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona que a raíz de todas el conocimiento que el Señor le dio, a causa de todas las revelaciones, para que él no se enalteciera de más, Dios le envió un aguijón en su carne, una prueba. Algunos dicen que se refiere a una enfermedad, otros osan más en decir que algo que tiene que ver con sus ojos. Pero Pablo está atravesando esa prueba directamente enviada por Dios. De esas pruebas nos está hablando Santiago. Esas pruebas directamente usadas por Dios para formarnos, para ayudarnos. Pero déjame terminar señalando que hay otros tipos de prueba a las que nos vamos a ver expuestos. Porque hermano, no solo sufrimos porque Dios nos envíe una prueba o porque Satanás nos ataque,
porque nos gusta ver o culpar a Dios o al diablo de todo lo que estamos atravesando. Pero debemos reconocer que muchos de los sufrimientos que hoy estamos atravesando son consecuencia de nuestras decisiones. Mucho del sufrimiento que como cristianos hoy estamos atravesando no lo envió Dios, no fue Satanás el que se metió. Estamos viviendo la consecuencia de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Imagínate un hombre alcohólico. Ha tomado desde que tenía, 15 años. Creció bebiendo, yo no estoy hablando de nadie en específico, no los conozco, se me ocurrió. Pero imagínate a esa persona que ha bebido desde que estaba muy joven hasta que en su adultez el Señor lo alcanzó. Este hombre ha cambiado su vida, Dios le liberó de este vicio, ahora es un hombre nuevo, alejado del licor, alejado de los bares. El Señor restituyó su familia, restituyó su hogar. Ese hombre vive una vida diferente. Pero ahora que conoce al Señor, se siente un poco mal físicamente y va al doctor y el doctor le dice que tiene cirrosis. ¿Crees tú que este hombre se puede levantar a decirle, Dios, ¿por qué me envías esta prueba? No, Dios le salvó, Dios le rescató, Dios le dio vida a una persona que estaba muerta espiritualmente, pero ahora esa persona está lidiando con las consecuencias de sus decisiones, de sus decisiones. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos el día de hoy por no tener, por ejemplo, nuestros documentos en regla en este país y extrañamos a nuestras familias y extrañamos a nuestros hijos, soñamos poderles ver, pero hermano, ¿cómo ingresamos a este país? Sabíamos lo que iba a pasar, pero hoy estamos sufriendo. ¿Será que yo me puedo levantar a decirle, Dios, ¿por qué me estás enviando esta prueba si tú sabes que yo amo a mi familia? Yo estoy viviendo las consecuencias de las decisiones que yo he tomado. Muchos violamos las reglas y ahora estamos pasando por tribulación. ¿Puedo culpar al diablo? No, son mis decisiones, son mis decisiones. Así que diferenciemos entre las pruebas que Dios nos envía y aquellas pruebas que vienen como consecuencia de nuestro pecado. Y no quiere decir que Dios no esté con nosotros en medio de estas, ¿no? El Señor está con nosotros siempre y el Señor nos puede sanar y el Señor nos puede ayudar y el Señor puede hacer cosas maravillosas. Pero recordemos que la prueba se ocasionó por nuestras decisiones. Ahora, hay otro tipo de sufrimiento y este sufrimiento es muy especial. Un tipo de sufrimiento que solo ha sido dado a los verdaderos creyentes. Un tipo de sufrimiento del cual muchos no se sintieron ni siquiera dignos de poder vivir. Y es el sufrir por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo. Este sufrimiento no se da porque Dios lo envíe, no se da porque sea consecuencia de nuestro pecado, sino más bien se da como respuesta de un mundo perdido al estar ante la presencia de un verdadero Hijo de Dios que hace lo que tiene que hacer. Cuando tú te levantas en obediencia a la palabra, cuando tú te levantas a obedecer todo lo que dice acá en este libro, no esperes que el mundo te va a aplaudir, que te va a felicitar. ¡Ay, mire ese hombre y esa mujer tan de Dios! No, el mundo te va a rechazar, el mundo te va a escupir, vas a sufrir, vas a atravesar tribulación. Ese es otro tipo de sufrimiento. Juan 15, 18 al 21. Libro del apóstol Juan, capítulo 15, versos 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué hace? Os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Iglesia, el día que tú realmente vivas una vida de obediencia, de entrega al Señor, ten por seguro que vas a sufrir, porque el mundo no soportará ver en tu comportamiento la evidencia de Cristo a través de ti, y te rechazarán y se burlarán y te harán a un lado. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, este sufrimiento, esta prueba es totalmente diferente a lo que hemos estado viendo, pues trae gloria al Señor. Y déjame decirte algo, este sufrimiento evidencia tu conversión. Este sufrimiento evidencia tu conversión. ¿Alguna vez alguno, yo por ejemplo, se ha preguntado, ¿será que yo verdaderamente soy cristiano? Porque yo lucho con mi pecado todos los días, o sea, ¿será que sí o será que no? ¿Alguno ha dudado de eso? Yo he dudado. Pues creo que una buena señal es mirar cómo se comporta nuestro entorno con nosotros. Si seguimos con los mismos amigos, si todos nos toleran igual, si la gente no se incomoda cuando nosotros llegamos, si pueden seguir contando los mismos chistes verdes delante de nosotros y no pasa nada, si la gente se pone a tomar licor ahí a tu lado sabiendo que tú eres creyente y no pasa nada, no les incomoda. Pensemos y preguntemos si realmente yo soy un creyente, porque el creyente es rechazado de alguna manera, es rechazado de alguna manera. Mateo 5, 40, 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, y mira lo que dice acá Mateo, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo estaban ellos? Gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Por qué los estaban golpeando? ¿Por qué los estaban maltratando? Por predicar el nombre de Cristo. No los tolera, el mundo no los tolera. Hermanos, quiero terminar diciendo que nosotros, como seres humanos, no queremos sufrir. Es obvio, no queremos sufrir. Aborrecemos el atravesar pruebas. Pero hermanos, nos encanta, nos fascina sufrir por cosas que no valen la pena. Somos expertos en sufrir por cosas que no valen la pena. Sacan a alguien de un reality y lloramos. Nuestro equipo no clasifica y sufrimos. No le dieron muchos me gusta a la foto que subí ayer, entonces nos sentimos abandonados. Somos expertos en sufrir por cosas que no importan, por cosas que no valen la pena. Aprendamos a no sufrir por cosas que no valen la pena. Y cuando llegue la prueba, glorifiquemos al Señor, porque el Señor está enviando esta prueba con un propósito para cada uno de nosotros. A través de las pruebas el Señor nos demuestra su amor. En medio de la prueba el Señor nos está demostrando su compañía. En medio de la prueba el Señor no nos está abandonando, nos está fortaleciendo, nos está conformando a la imagen de Cristo. Entonces, si hoy estás pasando una situación difícil, si hoy estás enfermo, no pienses que Dios te abandonó. El Señor está contigo, claro que sí. Y no pienses que si alguna persona, quizás por alguna enfermedad, parte con el Señor, perdió la prueba. No, esa persona ya pasó la prueba. Ahora está gozoso en la presencia del Señor. ¿No es esa nuestra esperanza? Allí está nuestra esperanza no está anclada en que el Señor no va a enviar pruebas.
Nuestra esperanza está anclada en que Él va a estar con nosotros en medio de la prueba. ¿No habla luego Dios de un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca? Pero también pone de ejemplo una persona que edificó su casa sobre cualquier otra cosa que no es Cristo, y sobre ambos vinieron las tempestades, sobre ambos vinieron las pruebas, pero el único que se mantuvo firme, ¿quién fue? El creyente que puso su fe sobre Cristo, que es la roca. Entonces, soportémonos en la roca que es Cristo, porque cuando estamos anclados a Cristo, vamos a poder atravesar las pruebas de una manera diferente. Reconozcamos que el resultado de nuestra prueba nos va a traer paciencia, y esa paciencia se va a completar el día que estemos cada uno de nosotros delante del Cordero. Y seguro, mis hermanos, que cuando estemos allí, todas esas preguntas que teníamos del porqué de nuestras tribulaciones, vamos a decir, Señor, con razón, por eso fue que lo enviaste. Muchas cosas no las vamos a entender acá en este mundo, muchas cosas no las vamos a entender de este lado de la gloria, pero cuando estemos con el Señor, seguro que vamos a poder entender los propósitos que el Señor tenía para todas nuestras situaciones. Así que, si tú has atravesado una prueba, si el Señor ha estado contigo en medio de la prueba, si el Señor te ha ayudado a salir de esa prueba, si te ha consolado, ahí no se terminó tu trabajo. Dios espera que ahora tú vayas y consueles a los demás, porque para eso Él nos consoló, para ir y consolar a los demás. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti, Creador de los cielos y de la tierra, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque aunque no entendemos el porqué de las pruebas, sí sabemos el resultado de ellas, mi Dios. Y es que tú nos formarás, Padre. Tú nos formarás conforme a la imagen de tu Hijo a través de ellas, Señor. Hoy entendemos, Señor, que así como el oro tiene que ser probado en el fuego, nuestra fe, Señor, que es mucho más preciosa que cualquier riqueza, es necesario que sea probada en medio de la prueba, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en medio de esa prueba para mantener nuestra fe firme, Señor, para mantener nuestra fe intacta, Padre. Que la tribulación, que la prueba, que el dolor no afecte nuestra relación contigo, mi Dios. Ayúdanos, Padre, que cuando estemos en medio de la prueba no blasfememos contra ti, Señor. No te reclamemos, Señor. No te reprochemos, mi Dios. Crea en nosotros un carácter diferente para que en medio de la prueba te podamos glorificar, mi Dios. Te podamos alabar, Señor. Que aunque no entendamos el porqué de las situaciones, nuestra confianza y nuestra fe se mantengan firmes en ti, mi Dios. Que no pase por ningún momento en nuestra mente la idea de que tú nos has abandonado, Señor, de que tú nos has dejado, de que tú nos has olvidado, de que ya no nos amas, porque no es así. Tú estás a nuestro lado, Señor. Tú no nos has desamparado, Señor. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda su pueblo, Señor, y nosotros hoy somos tu pueblo, mi Dios. Y tú no duermes, Señor. Tú a esta hora trabajas, Señor, y nos guardas, Padre. Y a través de las pruebas, Señor, tú has determinado que a través de muchas de ellas lleguemos al reino de los cielos. Y si así lo has establecido, solo, Señor, danos la fuerza, la fortaleza, Padre, para mantenernos firmes en medio de ellas, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que si alguno de mis hermanos hoy está atravesando alguna situación difícil, Señor, sea cual sea esa situación, tú le acompañes, Padre, tú le consueles, mi Señor, tú le muestres, Padre, el camino correcto, le des sabiduría para tomar las decisiones acertadas, Padre. Y hoy te ruego, Padre, que si alguno de mis hermanos está atravesando alguna situación difícil, Señor, no se enoje, Padre, ni te reproche, mi Dios. De hecho, tu palabra nos dice, Señor, que cuando tenemos necesidad, Señor, vayamos en oración a ti y no digamos cosas que no tenemos que decir, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar más en ti, Padre, a tener presente, Señor, que tú siempre permaneces a nuestro lado, que no has dejado solo a tus hijos, Señor, sino que enviaste al Consolador, a aquel Espíritu Santo, a que viniera a morar dentro de nosotros y en que tenemos la fuerza, Señor, y el poder para superar todas las pruebas, Padre. Todo esto te lo ruego, mi Señor, en el nombre precioso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén